Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko ona etortzeagatik eta eskerrak ere bai Rafaeli emandako aurkezpenagatik. Muchas gracias Rafael por la presentación que has realizado, porque creo que es una buena introducción a este tema que más o menos es nuevo para nosotros, ¿no? Desde el observatorio también, que empezamos a tratar también los temas económicos y creemos que son importantes, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, realizamos estudios que están principalmente centrados en lo que sería la diversidad desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de todas las problemáticas sociales, desde el punto de vista de la convivencia y demás, ¿no? Pero pocas veces nos centramos en el aporte económico, en el impacto económico y demográfico que tiene este fenómeno demográfico. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de un fenómeno demográfico, de un movimiento de población, de gente que emigra a sus países de origen por razones económicas. Por lo tanto, el concepto de demografía y el concepto de economía son consustanciales al fenómeno que vivimos y que pocas veces solemos analizar. Sin embargo, estamos ante una inmigración económica principalmente, pero al mismo tiempo estamos en unas circunstancias de crisis económica y también de una serie de percepciones y estereotipos en la sociedad que se relacionan con el aporte que este colectivo realiza o no realiza en el ámbito de las arcas públicas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación que ha realizado el observatorio ha sido poner negro sobre blanco, bueno, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Mucho se habla una y otra vez sobre que la población extranjera se aprovecha de las ayudas sociales, que no aporta y demás, ¿no? Todos los estereotipos que ya se están intensamente trabajando en diferentes programas de convivencia, tanto a nivel del Gobierno vasco como a nivel municipal, con estrategias antirrumores, programas de sensibilización y demás, ¿no? Una de las principales problemáticas que está en el tema de las ayudas sociales, lo que aparece aquí, ¿no?, que reciben más de lo que aportan, está completamente relacionado con el impacto de la crisis económica, un impacto que ha llevado a una serie de recortes y políticas de austeridad que lo que han hecho que los recursos sociales sean cada vez menores y el número de población que tiene que acceder a esos recursos cada vez mayores. Por lo tanto, eso genera una mayor competencia, ¿no? Y de ahí se generan los estereotipos y demás. Sin embargo, tal y como ha quedado claro con la intervención anterior, todas las investigaciones dicen lo contrario. De todas maneras, también somos conscientes que por mucho que pongamos números encima de la mesa, los números que vamos a poner encima de la mesa son herramientas para dar argumentos, pero no por sí mismos van a generar cambios de actitudes, porque no estamos ante una cuestión racional. Estamos ante un estereotipo subjetivo, ¿no? Sin embargo, es importante. Ya han comentado, la diversidad genera mucho dinamismo económico, es algo que es complicado de visualizar, es complicado de medir, pero ahí lo tenemos. Solamente hay que ver los efectos que ha tenido, por ejemplo, en el pequeño comercio en ciertas zonas, en ciertos barrios, ¿no? Cómo han revitalizado un pequeño comercio que estaba obsoleto, diferente, con otro tipo de características, pero pequeño comercio, ¿no? Y por lo tanto actividad económica, ¿no? Y luego también otra cuestión importante, todos los retornos económicos que generan los sistemas de bienestar. Y aquí tenemos, en el caso de Euskadi, lo que sería la RGI, el impacto económico de RGI en materia de consumo, en materia de IVA, en materia de un mínimo de cohesión social que permite también la inclusión laboral. Por lo tanto, esto es un poco la introducción al planteamiento que habíamos hecho de esta investigación. Presentamos hace 2 semanas las conclusiones o los datos del nuevo barómetro de Ikuspegi. Aquí se ve cómo, si bien en el año 2015 empiezan a haber algunos cambios, pero vemos cómo, cuando se pregunta si necesitamos personas inmigrantes para trabajar en algunos sectores de nuestra economía, esta visión funcionalista que tenemos en la sociedad sobre la inmigración, bueno, los necesitamos para trabajar, ¿no? Cuando realmente la inmigración es un proyecto de vida.
No es una cuestión funcional, que cuando haya empleo vendrán y cuando no haya empleo se marcharán, ¿no? Habrá retorno según las condiciones del país de acogida, de origen, perdón, según el proyecto de vida, según un montón de factores. Por lo tanto, no es una cuestión funcional, pero la sociedad tiene esa percepción funcional del fenómeno migratorio. Esto lo que hace es que cuando llegan, digamos, las vacas flacas, la crisis económica como la actual, ese concepto legitimador del fenómeno migratorio en la sociedad, de alguna manera, desaparece y genera tensiones, ¿no? Lo mismo también cuando se pregunta si son necesarios para que funcione bien la economía. En 2015 se produce un cambio, pero la tendencia es clara. Y, por último, cuando se pregunta si las personas inmigrantes pagan menos impuestos de lo que reciben, pues vemos como el 44% está de acuerdo, que los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social, el 54% dice que sí. Este es un poco el panorama, ¿no? Entonces, ante este contexto, como he comentado, planteamos esta investigación. Hemos hecho la investigación principalmente, hablamos de impacto económico, principalmente desde una óptica fiscal y desde una óptica del impacto sobre las arcas públicas. Es decir, hemos hecho un análisis de ver lo que reciben y lo que aportan, pero dijimos, bueno, de acuerdo, vamos a analizarlo, pero vamos a analizarlo de una manera rigurosa. Vamos a analizarlo de una manera integral. Y no nos vamos a centrar exclusivamente en el mantra de la RGI, el debate de la RGI, las ayudas sociales y demás. ¿Por qué? Porque tal y como ha quedado demostrado también con la presentación anterior, cuando hablamos de un fenómeno social, tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones. Tenemos que tener en cuenta todos los sistemas de bienestar y tenemos que tener también en cuenta todos los sistemas tributarios, es decir, esa actividad de personas que viven, toda la riqueza que generamos, ¿no? IRPF, IVA, cotizaciones sociales, impuestos especiales y demás, ¿no? Por lo tanto, uno de los objetivos era, bueno, vamos a hacer un análisis en estos términos y luego también vamos a analizar otro tema muy importante en la sociedad vasca, que es el reto demográfico. En función de datos de empadronamiento del año 2014, el 50% de la población autóctona en Euskadi tiene más de 45 años. Tenemos un reto demográfico relacionado con el envejecimiento y unos déficits a medio plazo en la pirámide demográfica en términos de población activa muy importantes. Por lo tanto, de la misma manera que la inmigración es un fenómeno demográfico, vamos a analizar cómo eso ha impactado nuestra estructura demográfica, viendo que eso es uno de nuestros principales retos como sociedad. Para esto, y esto lo voy a pasar brevemente, hemos hecho una metodología que es importante reseñar porque una de las críticas que siempre vamos a tener y sabemos que va a estar ahí una y otra vez es que los datos no son falsos, que vete tú a saber cómo han calculado eso, que eso no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un análisis universitario basado en una metodología científica, una metodología que nos hemos basado exclusivamente en datos oficiales, o encuestas de estadística oficial del Gobierno vasco, como es la encuesta de pobreza y desigualdad social, una encuesta muy potente que nos permite hacer una radiografía social de la sociedad vasca, datos de presupuestos del Gobierno vasco y de presupuestos de diputaciones forales y también datos del organismo de coordinación tributaria, es decir, cuánto ingresan las haciendas vascas en función de IVA y demás, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger esos datos y generar una serie de cocientes. Hoy lo que vais a ver aquí es la tabla final, el resultado final. Detrás de esta tabla hay innumerables operaciones estadísticas de factores de corrección, de cocientes que se generan, en fin, hay mucho trabajo y hemos visto, lo que vamos a enseñar es ya el resultado final. Pero el tema importante es que son datos oficiales. Solamente hemos utilizado y solamente hemos introducido en el análisis aquel tipo de información que hemos tenido, que hemos determinado que es una información, que es un dato de calidad, que es un dato fiable y que es un dato contrastado. Es decir,
Y eso muchas veces ha ido a dejar fuera del análisis algunos datos que podrían hacer que el impacto positivo fuese mayor, pero no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, en el filtraje de los datos vamos a considerar solamente aquello que consideramos que tiene un rigor. ¿Por qué? Porque esto lo que le da es una robustez metodológica a los resultados y una mayor fiabilidad. Vayamos a los resultados. El impacto económico sobre las cuentas públicas lo que nos muestra es esta tabla, ¿no? Esta tabla que ya la presentamos la semana pasada en una rueda de prensa, y aquí lo que vemos es cómo tenemos los diferentes sistemas de bienestar, es decir, hemos analizado lo que son las prestaciones y servicios sociales, prestaciones económicas y servicios sociales, educación, sanidad y vivienda. Digamos la inversión social. Los pilares del sistema de bienestar. Y ahí lo que hemos hecho ha sido, hemos cogido 2 años, 2008 y 2012. ¿Para qué? Porque lo que nos importa es analizar el impacto de la crisis. En el año 2008, en el caso vasco, sería la punta del crecimiento económico. A partir de ese año empieza la crisis económica, y el año 2012 es un año de plena crisis económica. Y en materia de ingresos, lo que hemos visto ha sido, hemos calculado el IRPF, el IVA, impuestos especiales, vivienda y cotizaciones sociales. Vale, en términos generales, esta tabla lo que nos dice es que en época de bonanza económica el saldo es positivo, es decir, aportan más de lo que reciben, y en época de crisis económica también. Disminuye, cambia, el impacto de la crisis es notable, pero vemos de alguna manera cómo ese factor positivo se mantiene, principalmente porque los ingresos aumentan. Aquí hay un factor importante, que es el número de población entre el 2008 y el 2012 aumentó, de población de nacionalidad extranjera. Este también es otro dato importante. Solamente nos hemos fijado en población de nacionalidad extranjera. Por lo tanto, hemos sacado del análisis toda aquella población extranjera que se ha nacionalizado, que todas las estadísticas y todos los estudios dicen que están en mejores condiciones, que tienen mejores trabajos, que cotizan más, que pagan más impuestos, etcétera. Pues esas 40.000 personas más o menos que hay en Euskadi en estos momentos nacionalizadas no están aquí. Por lo tanto, es también un dato importante. ¿Qué nos dice esta tabla? Esta tabla lo que nos dice es lo mismo, lo que os acabo de comentar, ¿no? El año 2008 el saldo positivo era 71 millones, es de 38 millones en el año 2012, por lo tanto, con el impacto de la crisis, ese saldo positivo disminuye en 32 millones, ¿no? Si nos fijamos en lo que sería la parte del gasto social, en el año 2008 representaba el 5%. Más o menos algo por debajo de su peso poblacional en Euskadi, que estaba alrededor de un 5,5%. En el año 2012 aumenta un 7,4%, y en este caso se sitúa por encima de su peso poblacional. ¿Por qué? Es lógico. Es decir, es un colectivo que más ha sufrido el impacto de la crisis, aumenta, y luego vamos a ver un dato evolutivo, aumenta mucho, en un 100% lo que reciben en prestaciones sociales, que pasa de 118 millones a 236 millones, es un incremento muy grande, aumentan en tema de educación, sanidad, vivienda y demás. Sin embargo, esto tiene dos lecturas. Por una parte, tenemos que el aumento en servicios sociales y prestaciones económicas es lógica y tiene que ver con la situación de vulnerabilidad social y demás. Pero el aumento en educación, sanidad y vivienda tiene que ver con otro factor importante, que es el enraizamiento de la diversidad en la sociedad vasca. Ya no estamos hablando de gente que solamente trabaja y cuando no tiene trabajo pide prestaciones sociales, no, estamos hablando de hijos e hijas que van a las escuelas, que utilizan el sistema sanitario, que se apuntan a Etxebide, a Alokabide, es decir, que empiezan a participar en nuestro sistema de bienestar de la misma manera que lo hace la población total. Es decir, se empieza a producir un proceso de integración en nuestra sociedad, que eso ya empieza a tomar cuerpo también en los
en el uso que hacen en los sistemas sociales. Y creo que es un dato importante. Y lo mismo ocurre cuando miramos los ingresos. Cuando miramos los ingresos vemos cómo el aumento en IRPF ha pasado de 112 millones a 200 millones. Vemos cómo el IVA, el consumo, ha pasado de 54 millones a 84 millones. Los impuestos especiales han aumentado algo, pero se mantienen más o menos iguales. La vivienda ha bajado un poco y las cotizaciones sociales han aumentado. Si nos fijamos en el número de, según la EPDS, de personas de nacionalidad extranjera que estaban cotizando a la Seguridad Social, en el 2008 eran cerca de 46.000 personas, más o menos. En el año 2012 se sitúan alrededor de 56.000 personas. 10.000 personas más de nacionalidad extranjera que pasan a cotizar. Que tienen un empleo, que cotizan y obviamente que tienen un contrato laboral. Un contrato laboral legal, regulado, que genera IRPF. Esa persona va a tener que hacer una declaración de la renta. No estamos hablando de economía sumergida. O sea, también para este cálculo hemos utilizado solamente aquella población de nacionalidad extranjera que está cotizando, que dice, cuando se le pregunta en la encuesta, ¿tú estás cotizando? Sí. Por lo tanto, toda la gente que está sin contrato no la estamos considerando. No la estamos considerando. Por lo tanto, lo que vemos también, esto también es fruto en parte de las características del mercado laboral y del tejido productivo, ¿no? Un poco en relación a lo que comentabas antes, ¿no? El mercado laboral vasco, a diferencia de ciertos lugares del Estado español, pues se caracteriza por un mercado laboral regulado, donde la industria tiene mucho peso, donde la cualificación tiene mucho peso y que de alguna manera eso lo que hace es, al principio es un freno para la incorporación al mercado laboral de la población extranjera, pero una vez que se incorpora, esa incorporación suele ser en términos regulares. Y eso lo que genera es una mayor aportación a las arcas públicas, ¿no? Por lo tanto, estos serían más o menos lo que he estado comentando. En términos per cápita, vemos también cómo en el 2008 el gasto per cápita de la población extranjera era 3.170 euros por persona y el de la población total era de 3.653 euros. ¿Qué ocurre con el impacto de la crisis? Con el impacto de la crisis sigue siendo algo menor el gasto social por habitante de población de nacionalidad extranjera, pero se sitúa muy similar al de la población total, ¿no? 3.906 frente a 3.947. ¿Qué ha generado la crisis? La crisis lo que ha generado ha sido que este gasto per cápita se homogenice de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, vemos también, pues eso, cómo con el efecto de la crisis el nivel de gasto de población extranjera se ha equiparado al de la población total, debido principalmente al aumento en materia de prestaciones sociales y vivienda. Vamos a fijarnos un poco en la evolución, ¿no? Vamos a fijarnos un poco en la evolución entre el año 2008 y el 2012 en términos porcentuales. Y aquí vamos a ver un poco cómo se ha comportado y aquí vamos a ver un poco también cómo este estudio sí refleja el fuerte aumento en prestaciones sociales, ¿no? También lo refleja. Lo que pasa es que también refleja el fuerte aumento en ingresos, que esa parte es la que se suele obviar, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo en tema de prestaciones y servicios sociales el aumento de la población extranjera ha sido un 100%. Prácticamente se ha doblado. Mientras que el crecimiento total ha sido de un 26%. Luego vemos cómo el gasto en educación ha aumentado un 31%, un 44% en sanidad. El gasto total ha sido muchísimo menor. Y en materia de vivienda ha aumentado, sin embargo, en materia de vivienda estamos hablando de un porcentaje complicado de interpretar, porque la inversión en materia de vivienda entre el año 2008 y 2012 se ha derrumbado prácticamente por los cambios en la VPO de propiedad, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de indicadores una serie de datos que distorsionan un poco el dato. Pero de la misma manera que vemos esta evolución en la inversión, vemos también la evolución en los ingresos.
cómo aumenta un 78% el IRPF, un 54% el consumo, el tema del IVA, impuestos especiales 6,7% y el de cotizaciones sociales un 32,7%. Y si analizamos el porcentaje que supone la población de nacionalidad extranjera sobre la evolución total de los gastos, aquí vemos también parte del aporte. Vemos el aporte, cuál es el peso de la población extranjera en lo que reciben en esta evolución y en lo que aportan. Y vemos cómo del total de crecimiento en gasto social, el 36% ha ido a la población extranjera. Ha ido a la población extranjera. Sin embargo, el 26% de los ingresos también ha sido por la población extranjera. Y aquí, en la evolución de las cotizaciones, aquí tenemos desempleo y tenemos seguridad social y tenemos el dinero que va luego para las pensiones, vemos cómo el aporte ha sido muy importante y muy significativo, de la misma manera que lo ha sido en términos de IRPF. Vamos ahora a analizar un poco el tema demográfico. En el tema demográfico, tal y como os he comentado, ¿no? Uno de los principales retos de la sociedad vasca es el tema demográfico y el impacto de la inmigración en algunos de los indicadores básicos, la evolución de población, la natalidad, la dependencia, el saldo vegetativo, el envejecimiento y el saldo migratorio, no es que haya sido positivo, es que ha sido extremadamente positivo. Extremadamente positivo y ha llegado a invertir tendencias preocupantes para la sociedad, como es perder población. Aquí vemos cuál ha sido la evolución con inmigración extranjera y aquí vemos cuál hubiese sido la evolución del indicador entre el año 2001 y 2013 si no hubiese habido inmigración extranjera. Entonces vemos cómo la población ha aumentado en 139.000 personas, pero ha aumentado porque ha llegado población extranjera, porque si no hubiese llegado población extranjera, hubiésemos perdido 50.000 personas. Es decir, hubiésemos seguido en esa tendencia de creciente de la población que llevaba arrastrando Euskadi desde la década de los 80. La natalidad, uno de nuestros principales retos también. La natalidad ha aumentado un punto por 1.000 habitantes, si no hubiese habido población extranjera solamente hubiese aumentado un 0,3. O sea, que ha hecho que la natalidad aumente en un 0,7. La tasa de dependencia, el impacto ha sido que si no hubiese población extranjera, la tasa de dependencia hubiese aumentado un 12,3. Sin embargo, ha aumentado un 9,7. Es decir, la población extranjera ha hecho que la tasa de dependencia caiga un 2,6. El saldo vegetativo, este también es súper importante. Es decir, la diferencia entre mortalidad y nacimientos. Lo que vemos es que ese saldo vegetativo entre defunciones y nacimientos hubiese sido negativo. En Euskadi se moriría más gente de la que nacería sin la población extranjera. Y el impacto es que ha sido positivo en 28.000 personas y ha hecho que haya aumentado, el saldo vegetativo ha sido positivo en 9.000 personas. Ha hecho que decrezca la tasa de envejecimiento en 10 puntos y que haya aumentado la población extranjera, el saldo migratorio, en más de 100.000 personas. Y yendo ya a las conclusiones, porque no tengo tiempo. Bien, conclusiones del estudio. Como repito, es un estudio basado principalmente en el impacto sobre las arcas públicas. Entonces, vemos cómo el saldo de la aportación económica es positivo y ha sido positivo tanto en el año 2008 como en el año 2012. Vemos cómo los ingresos, o sea, lo que recibe la administración pública, pasan de 443 millones a 631 millones, principalmente debido a la seguridad social y al IRPF, es decir, los principales mecanismos de financiación que tiene la administración pública, ¿no? y que son los pilares del mantenimiento de nuestro sistema de bienestar y también del sistema de pensiones. Sin embargo, vemos también cómo el impacto de la crisis es palpable. Pasa de 71 millones el saldo positivo a 38 millones en el año 2012.
Vemos también que el impacto de la crisis lo que hace es que el aumento en gastos se genere principalmente a través de un aumento en prestaciones económicas y servicios sociales. Sin embargo, lo que estos datos indican también es que la hipótesis extendida en nuestra sociedad, en el que el colectivo de nacionalidad extranjera aporta menos de lo que recibe, no se sustenta con datos. Y no se sustenta una vez realizado un análisis completo, riguroso, con datos oficiales y teniendo en cuenta todas las dimensiones. Vemos también cómo el gasto per cápita es sensiblemente, está por debajo del gasto total, aunque lo que ha pasado es con la crisis que ese gasto se está equiparando. Y por último, lo que vemos es que desde el punto de vista demográfico el impacto ha sido muy positivo, tal y como lo he comentado. Y sin más, eskerrik asko, y esto era lo que os queremos presentar. Bien, disponemos de 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta muy concreta o si después no puede asistir a última hora de la mañana al debate, sino para alguna conclusión, reflexiones más profundas o comentarios. Me gustaría dejarlos para el debate para que podáis lanzárselo a los ponentes y también porque me gustaría recuperar alguna de las ideas que ha dejado Rafael en las conclusiones. ¿Alguna pregunta concreta y breve? De acuerdo, pues entonces a disfrutar de la pausa de café. Gracias. Qué ricasco. Concreta y breve.